¿Cómo están, queridos estudiantes? Quien les habla es el profesor Rodrigo Quispe Juvenal del curso de lenguaje. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los planos del lenguaje. Primero, entendamos qué es lenguaje. El lenguaje es medio, instrumento de comunicación que tiene dos planos, lengua y habla. La lengua es el lado social del lenguaje, mientras el habla es el lado individual de la lengua. Y vayamos a ver la diferencia entre la lengua y el habla. La lengua es un código, mientras que el habla es el uso del código. Cuando yo digo que la lengua es un código, digo que es un sistema de signos netamente lingüísticos. ¿Por qué? Porque solamente se manifiesta mediante la forma oral o mediante la forma escrita, mientras el habla es el uso del código, es el uso del sistema, es el uso de esa lengua. Vayamos a ver otra característica. La lengua es abstracta. ¿Por qué es abstracta? Porque no se puede ver, no se puede tocar, porque solamente representamos en el cerebro. Mientras que el habla es concreta. ¿Por qué es concreta? Porque es perceptible con los oídos. La lengua es psíquica. ¿Por qué es psíquica? Porque solamente representamos en el cerebro. Solamente la lengua permanece en el cerebro, mientras que el habla es psicofísica. ¿Por qué psicofísica? Porque todo lo que fluye, todo lo que permanece en el cerebro se manifiesta mediante la pronunciación, mediante la articulación. Otra de las características de la lengua, decimos que la lengua es homogénea. Es homogénea porque es igual a todos los miembros de una sociedad, mientras que el habla es heterogénea porque es de carácter variado de persona en persona. Luego, la lengua es perdurable. La lengua es perdurable, ¿por qué? Porque su duración se da de generación en generación, mientras que el habla es efímera. ¿Por qué es efímera? Porque es pasajera, es momentánea. La lengua es latente. La lengua es latente, ¿por qué? Porque fluye en el cerebro, permanece en el cerebro, mientras que el habla es patente, porque todo lo que fluye en el cerebro se manifiesta mediante la pronunciación, mediante la articulación. Y por último, la lengua es casi fija. ¿Por qué decimos que la lengua es casi fija? Porque a través del paso del tiempo pueden sufrir ligeras variaciones, mientras que el habla es variable. Obvio que el habla es variable porque varía de persona en persona. Ahora, vayamos a ver las variedades de la lengua. Dentro de las variedades de la lengua tenemos 1. El dialecto. El dialecto tiene que ver con una variación diatópica. ¿Qué cosa es dialecto? El dialecto es una variación geográfica de una lengua en diferentes aspectos. Cuando una lengua varía de región a región, a eso llamamos como dialecto. O cuando una lengua varía de país a otro país, a eso llamamos como dialecto. Y el dialecto se manifiesta en un total de 5 aspectos: fonético, morfológico, semántico, sintáctico y lexicológico. Dentro del aspecto fonético, vamos a ver que la lengua varía en cuanto a la pronunciación. La lengua varía en la pronunciación. Por ejemplo, una persona natural de Ayacucho puede hablar el español, igual que una persona natural de Lima, no. Por ejemplo, acá en Ayacucho nosotros decimos pollo, mientras una persona natural de Lima lo pronuncia pollo. Entonces, encontramos una variación, pero esta variación se da en cuanto a la pronunciación. Luego tenemos el aspecto morfológico. Dentro del aspecto morfológico vamos a encontrar una variación en cuanto a su estructura. Varía en cuanto a su estructura, en cuanto a la forma de la palabra. Por ejemplo, acá en Perú nosotros decimos gatito, mientras en Venezuela lo llaman como gatico. Entonces acá la raíz es gat, gat. Acá ¿dónde varía? Varía en el sufijo. Acá el sufijo es ito y acá el sufijo es ico. Por lo tanto, encontramos una variación que se da de país a país. Por lo tanto, es un dialecto que se da en el aspecto morfológico. Ahora vayamos a desarrollar el aspecto sintáctico. El aspecto sintáctico se manifiesta en cuanto al orden de las palabras. Ahí encontramos una variación que se da en cuanto al orden de la palabra. Por ejemplo, una persona que vive en la costa no puede hablar igual, ¿no?, que una persona que vive en la selva. Por ejemplo, un costeño habla de esta forma: el alcalde de la selva. Mientras un selvático habla de esta forma: de la selva su alcalde. Encontramos una variación en cuanto al orden de las palabras. Por lo tanto, es un dialecto que se manifiesta en el aspecto sintáctico. Varía en el orden.
Luego tenemos el aspecto semántico. Dentro del dialecto, en el aspecto semántico, varía en cuanto al significado. Varía en cuanto al significado. Por ejemplo, mona, acá en Perú, decimos o significa que es la hembra del mono. Mientras si nosotros nos vamos a Argentina, mona en Argentina significa mujer bonita. Por lo tanto, encontramos una variación en cuanto a su significado. Por lo tanto, sería un dialecto en el aspecto semántico. Por último, tenemos el dialecto en el aspecto lexicológico. Dentro del aspecto lexicológico vamos a encontrar una variación, pero una variación en cuanto al significante. Varía la palabra. Por ejemplo, cuando decimos nosotros pan, pan, ¿qué significa pan para nosotros? Es alimento de la primera necesidad. A este alimento de la primera necesidad, en Ayacucho, lo llamamos como chapla. Mientras si nosotros nos vamos a Cusco, en Cusco a este alimento de la primera necesidad lo llaman con el nombrecito de chota. Por lo tanto, encontramos una variación en el aspecto lexicológico. Esto sería entonces un dialecto en el aspecto lexicológico. Luego vayamos a desarrollar otra variedad de la lengua, que es el sociolecto. El sociolecto tiene que ver con una variación diastrática. Sociolecto es la diastrática. ¿Y qué cosa es sociolecto? Es una variación sociocultural de una lengua. Y ya no es una variación regional, ya no es una variación geográfica, viene a ser el sociolecto una variación sociocultural de una lengua. Es aquella lengua que varía solamente dentro de una sociedad. Y dentro de ello vamos a encontrar niveles de la lengua. ¿Y cuáles son esos niveles de la lengua? Tenemos el superestándar, estándar y subestándar. Dentro del nivel superestándar vamos a encontrar las lenguas literarias. Dentro del nivel superestándar me van a encontrar las lenguas literarias, las lenguas connotativas. Acá me van a encontrar las poesías, como ahí en la pantalla lo observamos. Dentro del nivel estándar encontramos dos tipos de lenguas, la lengua culta y la lengua coloquial. La lengua culta se utiliza en ambientes profesionales, mientras la lengua coloquial se utiliza en ambientes familiares. Ahí está la diferencia entre la lengua estándar culta y la lengua estándar coloquial, ¿no? Entonces la lengua culta, jurista, la lengua coloquial, abogado. Este término se utiliza en ambientes profesionales y este término lo utilizan en ambientes familiares. Luego tenemos el nivel subestándar. Dentro del nivel subestándar encontramos dos tipos de lenguas, la lengua popular y la lengua vulgar. Dentro de la lengua popular vamos a encontrar las jergas. Y dentro de la lengua vulgar vamos a encontrar las groserías, ¿no? Una de las jergas, en vez de policía, nosotros decimos que es tombo. En vez de mochila, decimos generalmente moica. En vez de zapatillas, decimos tabas. Esas son las jergas, ¿no? Y las groserías que en esos momentos no se pueden mencionar. Vayamos a desarrollar la tercera variedad de la lengua, que viene a ser el idiolecto. El idiolecto tiene que ver con una variación diafásica. ¿Qué cosa es idiolecto? Es la variación individual de una lengua que se distingue a través del sexo y edad. Por ejemplo, ¿un niño puede hablar igual que un adolescente? No. ¿Un adolescente puede hablar igual que un adulto? No. Encontramos una variación, ¿cierto? Por ejemplo, un niño manifiesta de la siguiente forma: mami, que lo hila en la casa. Mientras un adulto no habla de esa forma, habla de distinta manera. Como dice, por ejemplo, madre, me voy para la casa. Entonces dime, hay una diferencia, ¿verdad? Entonces a esta variación denominamos netamente como idiolecto. Esta variación viene a ser el idiolecto o la variación diafásica. Luego vayamos a desarrollar el idioma. El idioma es la lengua oficial de un país, aprobado por el Estado y señalado en la Constitución. Válida para todos los procesos legales, administrativos y educativos. Cuando hablamos acerca del idioma, el idioma es la lengua oficial de un país, definidos principalmente en términos políticos, administrativos. Políticos porque es aprobado por el Estado, administrativos porque está plasmada en la Constitución. Por ello, el Perú tiene muchos idiomas: español, el quechua, aymara, jajaru, shipibo y entre otros. Por ello, en su territorio pluricultural se habla más de 60 lenguas, por lo que se dice que es un país
multilingüe.